Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es el de circuitos RC sin fuentes. Entonces vamos a suponer que tenemos este sencillo circuito y pues vamos a tratar de analizarlo. Aquí, bueno, pues se podría ver desde dos puntos de vista, ¿no? De que los elementos están conectados en paralelo o están conectados en serie. Pero bueno, es un caso eh, pues especial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pues tratar de encontrar una ecuación pues para resolver tanto la corriente como el voltaje. Entonces, en este circuito lo que hacemos es pues plantear la ecuación, bueno, podría ser la ecuación de la malla que se ve o podría ser la ecuación de nodo. Pero bueno, en este caso vamos a plantear como que una especie de ecuación de malla, si es que esto lo podemos considerar como una malla muy simple, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues por aquí está circulando la corriente I. Y bueno, pues aquí nos están dando la polaridad del voltaje del capacitor. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta trayectoria cerrada, pues vamos a ver que pues sería algo así como VT. Bueno, por el sentido que estamos dándole a esta corriente, vamos a conservar como referencia esta corriente que nos dan aquí en el diagrama. Entonces, pues, bueno, vamos a llamarle a este de aquí, pues, el voltaje de la resistencia, ¿no? Entonces, el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, pues, debe ser igual a cero. Entonces, bueno, pues aquí vemos que esta tensión, esta BR, pues es I de T por R, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esta ecuación. Bueno, entonces, eh, pues, ¿quién es? Ah, perdón, chispas, saqué mal la ecuación, ¿no? Aquí aparece un signo menos en el voltaje BT, porque es el signo que veo al darle la vuelta a la trayectoria, ¿no? Entonces, ha sido la corrección de que aquí es menos y aquí es más. Bueno, pues continuamos. Bueno, ahora pues vamos a recordar un poco acerca de cuál es la definición de la corriente en un capacitor, ¿no? Entonces, se supone que la corriente en un capacitor pues entra por la terminal positiva del voltaje del capacitor, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom por aquí, bueno, pues aquí nos vamos a inventar pues la corriente IC que va para acá. Aquí iría la corriente IC para que esté de acuerdo con el voltaje asignado a este elemento. Entonces, pues por la dirección que tiene IC y por la dirección que tiene esta corriente I, pues vemos que pues, son de signos contrarios, son de direcciones opuestas. Entonces, bueno, pues aquí vemos que la corriente I, pues es igual a menos I de C. Bueno, le voy a poner el argumento del tiempo, ¿no? Aunque no es necesario. Bueno, entonces tenemos esta relación y de ahí pues recordamos quién es la corriente IC. La corriente IC pues se supone que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer pues un par de sustituciones en esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces con esta revelación acerca de la corriente I que queda en términos de IC y también a su vez queda en términos de la derivada del voltaje del capacitor,
Bueno, entonces vamos a reescribir esta ecuación en términos de I que vale menos esto de aquí. Entonces sería pues que BR es igual a menos IC por R, y esto pues es igual a menos C por la derivada de B con respecto al tiempo. Y pues, lo multiplicamos por R, ¿no? Entonces al final nos va a quedar que el voltaje en la resistencia pues sería pues eh, menos RC, la derivada de el voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, utilizamos esta BR y la sustituimos en esta primera ecuación. Y bueno, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar pues menos V de T menos pues RC por dB T sobre dt. Y esto es igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, pues reacomodando la ecuación, en el orden de la derivada de mayor, pues, orden, nos queda de la siguiente manera, ¿no? Este sería, pues, bueno, y multiplicando todo por menos uno para que nos queden los términos positivos, nos quedaría, pues, RC por dB, este, entre dt más, pues, uy, bueno, más eh, bt. Y bueno, pues lo que nos enseñan en el curso de ecuaciones diferenciales es de que se procura que la derivada de mayor orden pues tenga coeficiente unitario. Así que dividimos todo entre RC y pues ya nos queda esta ecuación que sería pues, si se fijan, esto es más pequeña la letra. Bueno, nos quedaría algo así como 1 entre RC que multiplica al voltaje. Y pues nos queda esta ecuación diferencial, que bueno, pues es una ecuación diferencial de primer orden homogénea, ¿no? En este caso el concepto de homogénea es porque el otro lado de la igualdad pues es cero. Pero ya ven que hay otro tipo de ecuación homogénea donde tienen que hacer una prueba para ver si es homogénea, pero chistosa. Por el momento no me acuerdo en qué consiste esa definición. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta definición de ecuación homogénea, ecuación lineal homogénea. Entonces, bueno, pues ya está. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, pues entonces lo podemos hacer por separación de variables. Entonces podríamos proponer, ¿no? De que, bueno, eso sería, pues, db de t sobre dt igual a, pues, menos 1 rc por bt. Y bueno, se supone que este método de aquí no es así muy recomendado, pero bueno, este, pues nos da el resultado. Entonces ya saben, ¿no? Separamos, aquí nos queda db dt sobre b dt, y aquí nos queda pues menos 1 entre rc por dt, ¿no? Entonces, pues integramos esto, y nos queda que es algo así como, eh, pues, logaritmo natural de bt, y pues esto sería igual a
pues menos 1 entre RC por T. Entonces, ya saben, para eliminar el logaritmo, pues lo elevamos a la base E. Y finalmente, pues aquí nos queda, pues B. Bueno, aquí voy a agregar la constante de integración en esta parte de aquí, por conveniencia, ¿no? Entonces aquí agrego esa parte de esa constante de integración. Entonces nos queda que BT es igual a, pues, E bueno, a la menos 1 entre RC por T más C. Pero bueno, esta constante, pues, bueno, se puede, ya saben, ¿no? Se puede poner de esta forma, E menos, a la menos RC por T por E a la C, y eso pues sería nuestra constante de integración. Entonces, después de todo este rollo, este, bueno, pues nos queda ya finalmente que el voltaje BT, pues es igual a una constante que en este caso, como se trata de un voltaje, le vamos a llamar a esa constante de integración, le vamos a llamar voltaje subíndice 0, ¿no? B subíndice 0 por E a la menos 1 T sobre RC. Entonces, esta va a ser nuestra solución a esta ecuación diferencial. Y si nosotros pues queremos hallar la corriente, pues entonces aplicamos esta formulita de aquí. Entonces, bueno, pues como va a ser de esta forma, pues las ecuaciones que vamos a encontrar cuando utilicemos o analicemos circuitos de primer orden, pues una vez que ya tengamos esta ecuación, pues ya sabemos cuál es su solución. Así que pues eso queda como un formulazo si lo quieren ver de esa manera. Entonces, bueno, ya saben que esta ecuación diferencial pues tiene esa solución. Ahora pues ya saben, esta constante B0 pues dependerá de la condición inicial que pues tenga el capacitor, o pues alguna condición inicial que nos den en el circuito, ¿no? Pues para determinar esta constante, porque ya saben, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial pues es una familia de soluciones, y pues habría que resolver el problema del valor inicial, ¿no? Para elegir de todas estas soluciones qué solución es la que nosotros necesitamos para nuestro caso particular. Hasta aquí no sé si todo está en orden o haya alguna pregunta o comentario. Creo que está bien por el momento, maestro. Oh, ok, gracias. Bueno, de todos modos, acabo de subir hace un instante, bueno, pues este archivo que se llama formulario, que ya lo puse en materiales de clase, y bueno, pues ahí pues está el resumen de fórmulas que vamos a utilizar en esta parte del curso. Entonces, vamos a ponerla al 200%, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la relación de voltaje y corriente en un capacitor, lo que habíamos visto en la clase pasada, cuál es la energía almacenada en un capacitor. Y bueno, también lo mismo para el inductor. Y bueno, vamos a definir algo que es una constante de tiempo. Bueno, entonces, bueno, aquí vemos la formulita que acabamos de deducir, ¿no? De que para un circuito RC sin fuentes, pues el voltaje es igual a un voltaje inicial por E a la menos T entre una tau, pero esa tau es RC. A esa tau se le llama, pues, constante de tiempo, y eso lo vamos a mencionar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de gráfica de solución, pues es una curva que, bueno, como vemos, ¿no? Conforme el tiempo aumente, pues
este término de aquí exponencial pues se va extinguiendo y pues si nosotros lo graficáramos pues nos daría una curva más o menos de esta forma, ¿no? Aquí partimos de una condición inicial cuando el tiempo vale cero y bueno, conforme el tiempo transcurra pues pues se va a ir eh, pues yendo a cero el voltaje del capacitor. Entonces, bueno, pues se supone que eh, hay una definición que le llaman constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo, pues es el producto de R por C en nuestro circuito. Entonces, aquí, si nosotros podemos hallar un circuito equivalente en el que haya conectado un capacitor y una resistencia de esta forma, el producto de esta resistencia por ese capacitor, pues a eso le vamos a llamar tau, y eso es nuestra constante de tiempo. Entonces, vamos a ponerle por aquí, pues vamos a ponerle tau, vamos a poner aquí, pues constante de tiempo. Entonces es la letra tau, ¿no? Entonces, en este caso, para circuitos RC sin fuentes, la tau, pues es igual a R por C, ¿no? Entonces, si definimos esta constante de tiempo, pues vamos a ver que, pues, B de t se puede escribir como P0 por E a la menos T sobre tau, ¿no? Que es como aparece en el formulario. No, pero es que se define esta constante de tiempo que es el producto de R por C. Entonces, esta es la que ya aparece en el formulario. Entonces, pues la misión es que nosotros encontremos quién es tau, cuál es el voltaje inicial y pues hacer una simple sustitución de valores en esta formulita y con eso hallamos la solución a nuestro ejercicio. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta constante de tiempo, bueno, pues tiene pues algunos significados, ¿no? Por ejemplo, esa constante de tiempo es cuando eh, el tiempo t pues alcanza el valor de tau, ¿no? Como aquí se ilustra en esta figurita de por acá. Entonces, cuando eso ocurre, pues el valor del exponente pues es -1, ¿no? Entonces, si ustedes dividen la base natural e bueno, le sacan el inverso, pues nos da 0.368, ¿no? Entonces, bueno, es el valor que tiene, pues, bueno, es el factor que tiene la condición inicial cuando ya ha ocurrido una constante de tiempo. Entonces, también hay otra interpretación de que si ustedes derivan la respuesta en ese punto en particular, la recta que pasa por este punto en el tiempo inicial, pues coincide con el tiempo tau. Entonces, bueno, esa es otra interpretación de la constante de tiempo. Pero bueno, no es algo así que esa sea la cuestión más importante o la aportación más importante de una constante de tiempo. La constante de tiempo nos dice qué tan lento o qué tan rápida es la respuesta de un circuito. Por ejemplo, en este caso tenemos varios circuitos que tienen diferentes constantes de tiempo. Vamos a suponer que el primer circuito pues tiene una constante de tiempo R por C que es igual a K, ¿no? Y luego supongamos que de alguna manera duplicamos la K alterando R y C, ¿no? Y luego pues triplicamos la original, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la constante de tiempo, pues más lenta es la respuesta del, del circuito, ¿no? Para que se extinga.
Ya, si lo vemos aquí, mientras más grande sea la constante de tiempo, pues, por ejemplo, si esta tau es muy grande, pues como que t entre tau, donde tau es muy grande, pues como que es muy cercano a cero ese resultado de esta división. Y bueno, pues a la cero, pues entonces es casi uno, ¿no? O sea, entonces como que es una especie de, pues, de estimación de qué tan rápida es la extinción del el voltaje inicial con respecto al tiempo. Entonces es una de las interpretaciones, pero eso no es lo más importante. Vamos a ver si de casualidad aquí tengo la figurita. Me parece que no la tengo. Fallé. Bueno, sí, no la tengo. Bueno, no, no, no la tengo. Bueno, ni modo. Este, eh, bueno, la, la utilización práctica de esta constante de tiempo es de que, pues, bueno, más o menos lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Si nos concentramos en esta curva de aquí, en, en esta curva de acá, vemos que, pues, más o menos, uy, más o menos por aquí estaría la constante de tiempo. Bueno, cuatro constantes de tiempo, más o menos por aquí estarían cuatro constantes de tiempo. Entonces, si ven, después de cuatro constantes de tiempo, pues ya el valor que queda del valor inicial, pues ya es muy pequeñito. Entonces, esto nos ayuda a determinar, pues a considerar cuando ya se extinguió, pues todo el voltaje de aquí, ¿no? En teoría tendríamos que esperar hasta el infinito para que el voltaje se hiciera cero. Pero bueno, afortunadamente no hay que esperar tanto tiempo. Entonces, un criterio para decir de que, ya estuvo, para fines prácticos, ya se extinguió el voltaje inicial, es después de cinco constantes de tiempo, ¿no? Entonces, esto nos permite, pues, pues, tener un criterio para decir, bueno, ya estuvo, ya el circuito ya quedó en reposo otra vez. Eh, y no tener que esperar hasta que el tiempo se haga infinito. Entonces es una de las aportaciones de la constante tiempo. Entonces, vamos a poner aquí como criterio, ¿no? Este, vamos a ponerle por acá que después eh, cinco constantes de tiempo, este, el, bueno, bueno, así se le conoce, ¿no? El transitorio, este, eh, vamos a ponerlo así, ya se ha extinguido. Bueno, entonces, a esa respuesta que depende del tiempo, pues se le llama, pues transitorio, ¿no? Entonces, vamos a poner esa definición aquí. Y después de cinco constantes de tiempo, pues ya, se extinguió el transitorio. Esta curva de aquí, pues es la respuesta transitoria de ese circuito. Bueno, entonces, pues ya está. Muy bien, ahora, ¿cómo utilizamos esto? Vamos a resolver un pequeño ejercicio por ejemplo, este de acá. Voy a poner aquí un ejemplo. Bueno, por lo general, las instrucciones para este tipo de ejercicios dice, es algo así, este, halle, B de t,
para t mayor que 0. Vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo más grande. Mejor hacemos más pequeño este. Ok, entonces vamos a resolver este problema que nos dicen que hallemos el voltaje V para el tiempo mayor que 0. Y aquí es donde vamos a encontrar ese tipo de circuitos donde aparece un interruptor. Y lo que debemos hacer es interpretar la acción de este interruptor dentro del circuito. Entonces, en este caso, si ven, la flechita nos indica qué es lo que va a ocurrir con el interruptor. Aquí nos dicen t igual a 0. Quiere decir que esto estaba cerrado y cuando el tiempo sea mayor que 0, entonces el interruptor se va a abrir. Si estuviera al revés la flechita, estuviera apuntando hacia acá, o sea que estuviera apuntando para acá, quiere decir que el interruptor estaba abierto y que en el tiempo mayor a 0 se va a cerrar, ¿no? Entonces, esto pues nos, nos, este, nos, nos permite pues interpretar correctamente qué es lo que va a ocurrir con el circuito. Entonces, bueno, vamos a hallar este voltaje V para las condiciones que nos piden. Entonces, lo que tenemos que hacer primero en el método de solución de este tipo de circuitos RC sin fuentes es, pues, dibujar el circuito para el tiempo menor que 0. Entonces, para el tiempo menor que 0, vamos a ver, para el tiempo menor que 0, quiere decir que el interruptor está cerrado. Bueno, eh, ¿qué será? Sí, se me pasó mencionar algo. Se supone que este circuito ya tiene mucho tiempo conectado, ¿no? Entonces, de lo que habíamos mencionado, ¿no? De que ya pasó tanto tiempo que ya se extinguió el transitorio de del voltaje del capacitor. Entonces, para el capacitor, pues está viendo, pues, mm, chispas, espero no haberlo abordado mal como para confundirles. Eh, Veamos. Eh, Vamos a suponer que ya pasó tanto tiempo que, si ven, todo el circuito es de corriente directa. Entonces, una vez que pasa el transitorio, bueno, pues entonces el valor de este voltaje pues sería constante, independientemente de cuánto valga este, este voltaje en régimen permanente. Así se llama régimen permanente cuando ya se ha extinguido el transitorio. Hagan de cuenta, eh, lo podemos ver de esta forma. Eh, Hagan de cuenta, ¿no? De que aquí ustedes, eh, bueno, es un mal ejemplo, pero ahí les va, ¿no? Hagan de cuenta que aquí ustedes tienen una especie de camioneta que la van a cargar, ¿no? Y aquí está, la batería de la camioneta. Y, bueno, una camioneta medio extraña, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que es una camioneta. Entonces, ustedes aquí, pueden medir una cierta altura con respecto pues al piso, ¿no? Y pues la camioneta no está perturbada, ¿no? Entonces está en reposo. Pero hagan de cuenta que ustedes van a cargar el- la camioneta y pues lo van a hacer de manera violenta, ¿no? Hagan de cuenta que aquí tienen una especie de grúa donde dejan caer
pues una masa, ¿no? Entonces ustedes dejan, cortan aquí, este, la cuerda y cae la masa en la camioneta. Entonces, lo que va a ocurrir es de que la camioneta pues se va a sangolotear un rato, ¿no? Entonces, si viéramos la altura, este, eh, que tiene la camioneta al momento en que la masa impacta a la batería de la camioneta, pues a lo mejor vemos algo como esto, ¿no? Vemos que va a empezar a brincotear y luego se extingue, ¿no? Pero ahora por efecto del peso de la camioneta, perdón, no de la camioneta, de la masa o de la carga que estábamos poniéndole a la camioneta, pues esta era la altura inicial, pero una vez que ya esté cargado, pues entonces ya a lo mejor y por la suspensión, pues baja un poquito más la altura de la camioneta. Entonces, si nada lo perturba, pues ahí se va a quedar, ¿no? Se va a quedar estable, si no mueve la camioneta. Entonces, eh, aquí vino el momento del impacto de la masa con la batería de la camioneta, ¿no? Entonces la camioneta empezó a oscilar y ya luego se estableció en algún valor fijo, ¿no? Entonces, después de que transcurre este periodo de aquí, pues le llamamos el transitorio. Y a partir de que se extingue el transitorio, pues entonces de aquí en adelante a esta región de aquí, pues le llamamos régimen permanente o estado estacionario. Entonces, lo mismo ocurre aquí con el circuito de acá, ¿no? En algún momento, pues aplicamos un voltaje y pues aquí se sangoloteó, por decirlo de alguna manera, el capacitor. Pero ya pasó tanto tiempo que ya se estabilizó y ya transcurrió el transitorio y solamente queda en régimen permanente. Entonces, bueno, si llegara a tener un voltaje este capacitor, como haciendo la analogía con la altura, bueno, veríamos que pues esa altura o el voltaje del capacitor pues sería constante. Entonces, la corriente que circula aquí en el capacitor para el régimen permanente pues es cero porque sería constante. Y esto es porque la corriente del capacitor pues es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como el voltaje ya es constante, porque estamos en régimen permanente, pues si derivamos una constante nos da cero. Entonces, la corriente que pasa a través de un capacitor que está en régimen permanente, en corriente directa, pues es cero. Entonces, si esto es así, pues entonces un elemento que tiene voltaje pero por el que no circula corriente, entonces, bueno, eso se parece a la definición de circuito abierto. Entonces lo que vamos a hacer es que para el tiempo menor que cero, suponiendo que ya se extinguió el transitorio, pues entonces lo que vamos a hacer es sustituir al capacitor por un circuito abierto. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a redibujar el circuito, vamos a suponer que el interruptor sigue cerrado porque estamos en el tiempo menor a cero. Entonces, redibujamos el circuito. Entonces aquí nos va a quedar pues una, una resistencia. Aquí hay un interruptor que está cerrado, que se va a abrir para el tiempo mayor que cero. Y aquí pues vamos a sustituir al capacitor por un circuito abierto, ¿no? Por lo que les acaba de comentar, ¿no? De que la corriente que circula a través de él pues es cero, porque el voltaje es constante. Ahora necesitamos saber cuánto vale ese voltaje. Entonces aquí nos dicen que hay 3 ohms y aquí este, 5 ohms y aquí pues 40 volts. Entonces, pues vamos a tratar de hallar el voltaje que tenemos aquí para
estas condiciones para el tiempo menor a cero. Pero bueno, hay un valor en particular de el tiempo que nosotros queremos analizar. Vamos a analizar el último instante en el que permanece cerrado el interruptor. Entonces, si ven, la acción del interruptor, pues eso es una acción discontinua. Vamos a ponerlo por aquí en desorden también. Vamos a suponer que este eje de aquí, pues corresponde al tiempo. Y bueno, vamos a suponer que por aquí está nuestro cero. Y pues vamos a suponer que que se le puede asignar un número al estado del interruptor. Vamos a suponer, si está cerrado es 1 y si está abierto es 0. Entonces, se supone que lo que nos indica aquí, la flechita es de que está cerrado antes de que el tiempo sea igual a 0 y se va a abrir cuando sea mayor que 0. Entonces, si nosotros definimos de manera arbitraria que el valor del, del interruptor sea 1 cuando está cerrado, entonces tendríamos este valor para el interruptor, ¿no? Que pues valdría 1. Pero a partir de que pasa el tiempo 0, y pues aumenta el tiempo, bueno, pues aquí vamos a ver que pues se hace 0 el valor de el, del interruptor. Entonces, ven, chispas, aquí tenemos una discontinuidad en el tiempo 0, ¿no? Entonces aquí, de lo que nos enseñaron en cálculo, de que para verificar continuidad, pues tengo que acercarme en el límite por la izquierda y por la derecha. Entonces, si nosotros hiciéramos un zoom, bueno, este valor de aquí, antes de que toque el cero, que no es cero, pero como es difícil decir cuál es el último instante, pero se supone que debe existir un punto antes de llegar a cero. Ese último punto antes de llegar a cero le vamos a llamar el tiempo cero menos. Y luego va a haber otro punto que va a ser el primer punto después de que hemos cruzado el cero. Y a ese punto le vamos a llamar el punto cero más, ¿no? Así como nos enseñaban en cálculo, ¿no? De que pues había un valor para A menos y otro valor para A más, ¿no? De que cuando se trataba de hallar un límite. Entonces, aquí vamos a interpretar que el tiempo cero menos es antes de que cambie el estado del interruptor y el tiempo cero más es el primer instante cuando ya cambió el estado del interruptor. Entonces, bueno, en lugar que nos pongamos desde muy generales para el tiempo menor que cero, pues vamos a dibujar el circuito para el último instante en que permanece abierto el interruptor. Espero no haberles causado confusión. Entonces, a ese último instante le vamos a llamar el tiempo cero menos. Entonces, hagan de cuenta que es la fotografía para este instante. Entonces, si vemos, bueno, aquí hay una corriente I que le vamos a llamar la corriente del tiempo cero menos. Y este voltaje de aquí le vamos a llamar el voltaje del tiempo cero menos. Entonces, si vemos, pues, bueno, que no es de relevancia el cálculo de la corriente, pero bueno, ya ni modo, vamos a calcularlo. Tenemos que la corriente en el tiempo cero menos, pues sería pues los 40 volts entre los 3 más 5 ohms, ¿no? Porque aquí pues hay un circuito abierto. Entonces, esto nos da 5 amperes. Entonces, ese es el valor para la corriente en el tiempo cero menos. Entonces, con ese valor de ahí, pues yo puedo calcular el voltaje B de cero menos. Pues ya sé cuánto vale la corriente. Entonces, pues aquí, pues como
este voltaje de aquí es el mismo que el de la resistencia, entonces el voltaje en el tiempo 0 menos, pues sería igual a 5 amperes por 5 ohms, ¿no? Entonces ya me queda que este voltaje en el tiempo 0 menos, pues es igual a 25 volts, ¿no? Lo pude haber hecho por un divisor de voltaje, ¿no? Pude haber dicho, bueno, el voltaje en el tiempo 0 menos, pues era igual a 5 entre 5 más 3 por 40, ¿no? Entonces, pues esto igual nos daba 25 volts, ¿no? Lo pudimos haber hecho de esta forma. Pero bueno, trataba de aprovechar, pues, el por qué nos pusieron esta corriente y aquí. Bueno, entonces yo tengo este voltaje, en el tiempo 0 menos. Bueno, entonces ahora voy a dibujar el circuito para el primer instante en el que se ha modificado el estado del interruptor. Entonces, eh, para ese instante, pues le digo, bueno, voy a analizar el circuito para el tiempo 0 más, que es el primer instante en el que se abre el interruptor. Entonces, en este caso, el circuito nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, pero el interruptor ya se abrió, así que quedó un circuito abierto. Y pues aquí ya va a aparecer el capacitor y pues aquí la resistencia. Entonces, este capacitor de aquí es de 1/10 de faradio. Esta era de 3 ohms, esta de 5 ohms. Y aquí 40 volts, ¿no? Y nos están pidiendo hallar PDT. Entonces, si ven, pues ya la fuente se desconectó del resto del circuito, ¿no? Como que a partir de aquí ya no hay relación entre ese lado del circuito con este de aquí, porque ya se abrió el interruptor. Entonces, pues, vamos a ver. Vemos que para el tiempo 0 más, pues la corriente I de 0 más, pues ahora es 0 amperes, ¿no? Porque pues, se abrió el circuito, ya la corriente que pasa por aquí, pues, este, pues es 0, ¿no? Porque se abrió, no puede haber forma de que circule, ¿no? Considerando de que vamos a despreciar efectos de radiación electromagnética y cosas de esas, ¿no? No vamos a considerar efectos muy elaborados, ¿no? Entonces, para fines prácticos, esta corriente en el tiempo 0 más es 0. Y luego, pues vamos a echarle un vistazo a lo que pasa en el capacitor. Se supone que originalmente aquí había un capacitor cuando hicimos el análisis en el tiempo 0 menos. Entonces nos vamos a la clase anterior y a recordar un concepto importante que era este, este de aquí, que decía, el voltaje de un capacitor no puede cambiar de manera abrupta. Entonces, se supone que el voltaje ¿cómo se llama? En el capacitor, pues siempre es una función continua, entonces no puede haber cambios abruptos. Entonces, como es una función continua, pues resulta ser que el voltaje en el tiempo 0 menos, pues es igual al voltaje en el tiempo 0 más, porque se trata de un capacitor y un capacitor pues siempre tiene una función de voltaje continua. Entonces, no puede haber, este, pues, interrupción, o sea, disrupciones en la gráfica. Entonces, se puede tener cambios medio extraños, ¿no? Por ejemplo, posiblemente la gráfica sea algo como esto, ¿no? Pero a pesar de que tenga ese comportamiento la gráfica, bueno, pues en este punto de aquí,
hay continuidad, ¿no? Porque si yo busco el límite en ese sentido o si busco el límite en este sentido, pues todos me llevan al mismo punto. Entonces, pues es una definición de continuidad, ¿no? Entonces, este valor, el último instante era para la función evaluada en el tiempo cero o menos, si es que esto pues ocurre en el cero. Y ese primer valor de acá o ese valor de aquí, pues es el primer valor para el tiempo cero más, ¿no? Pero los dos convergen al mismo valor. Entonces, como se trata del voltaje de un capacitor y el voltaje en el capacitor no puede cambiar de manera abrupta, pues, eh, pues el voltaje en el tiempo cero menos es igual al voltaje en el tiempo cero más y por lo tanto, pues esto es igual al voltaje en el tiempo cero, ¿no? Es lo mismo. O sea, los dos, todos estos límites me llevan a este punto de aquí. Y bueno, ya este valor en particular, que es, bueno, es un valor particular evaluado en cero, pues eso le voy a llamar, pues, B0. Entonces, listo, es lo que tengo que, eh, pues, determinar de los circuitos RC sin fuentes. Si ven, ese de aquí, pues se quedó sin fuentes. Entonces, veo, nada más voy a concentrarme en esta parte de aquí. Veo, es un capacitor que está conectado de esta manera con una resistencia. Solo que aquí tengo 5 ohms y aquí tengo un décimo de faradio. Y aquí tengo pues un voltaje B. Entonces me regreso a este circuito de aquí, que ya sé que tiene esta ecuación diferencial, que a su vez tiene esta solución. Entonces, si yo escribiera la ecuación diferencial de este circuito, pues entonces sería pues la derivada del voltaje más, pues aquí sería 1 entre RC. Lo voy a copiar para que sea más clara la explicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues R vale 5 y C vale un décimo de faradio, ¿no? Entonces, pues R por C, pues me va a dar pues algo así como que un medio. Entonces, bueno, entonces al sustituir este valor de RC en esta ecuación acá, pues entonces me va a quedar como la derivada del voltaje más dos veces el voltaje igual a cero. Entonces, bueno, habíamos quedado de que, bueno, esto de aquí, pues es la constante de tiempo tau que habíamos mencionado por acá. Es esta constante de tiempo tau. Y, pues, nuestra solución para esta ecuación diferencial, pues, lo que tenemos que buscar, voy a poner otra vez aquí, eh, la solución, ¿no? Aquí sería que el voltaje T para el tiempo mayor que cero, pues sería igual a P0 por E a la menos T sobre tau. Entonces, bueno, pues nada más tengo que buscar chispas. ¿Quién es B0? Ah, bueno, pues B0 pues era igual a el voltaje en el tiempo cero menos, que es igual al voltaje en el tiempo cero más, que es igual al voltaje cero, que aquí, chispa, se me olvidó ponerlo, ¿no? Este valor de B0 es igual a 25 volts. Entonces, bueno, entonces esa B0 pues es 25 volts. Y bueno, pues la S queda, aquí se queda el signo menos y la T pues va a estar afectada por el inverso de tau, pero el inverso de tau es
es 2, ¿no? Porque tau es un medio. Entonces nos queda 2 veces t volts, ¿no? Y esta es la respuesta que nos piden para el tiempo mayor que 0. Bueno, no sé si todo está en orden o ya los perdí. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de todos modos, pero ¿hay alguna pregunta o algún comentario en este momento? ¿O todo en orden? Todo en orden. Ok, bueno. Muy bien, entonces, pues para terminar con la sesión de hoy, vamos a resolver otro ejemplo más. Vamos a resolver este de aquí. Está bien. Bueno, aquí nos piden, pues, hallar la corriente I para T mayor que 0. Va a ser un poquito más elaborado este ejercicio, pero vamos a aplicar la misma metodología. Entonces, si ven, en este caso, interpretando el interruptor se va a cerrar en el tiempo igual a 0. Y pues originalmente está abierto y luego se va a cerrar porque así nos indica el sentido de la flecha. Entonces, es lo que tenemos que identificar primero. Entonces, una vez que ya hemos identificado cuál es la acción del interruptor, lo que vamos a hacer es pues dibujar el circuito para el tiempo, pues el último instante en el que permanece abierto el interruptor, que es el instante en el tiempo 0 menos. Entonces, bueno, si esto es así, tendríamos este circuito de acá. Bueno, aquí se supone que está abierto el interruptor y se va a cerrar posteriormente. Bueno, acá hay una corriente I, aquí una resistencia de 30 ohms y aquí pues hay una resistencia de 15, pero aquí hay un capacitor. Entonces el capacitor, como estamos en corriente directa, por lo que les había mencionado, ¿no? Ya se habrá estabilizado el voltaje en este capacitor y entonces pues la corriente que circula a través de él pues es 0, ¿no? Entonces por eso lo sustituimos por un circuito abierto. Entonces vamos a tratar de hallar este voltaje B, aunque no nos los piden, va a ser necesario para encontrar la corriente I. Entonces a este le vamos a llamar el voltaje en el tiempo 0 menos. Aquí están 15 ohms, 30 ohms y 6 ohms y 4 ohms. Y aquí 64 volts. Bueno, entonces, vamos a ver si, bueno, voy a brincarme un paso, y voy a decir, bueno, el voltaje en el tiempo 0 menos, vamos a ver si queda claro, es igual a 30 entre 4 más 6 más 30 por 64. No sé si
este planteamiento esté correcto o haya alguna pregunta que surja de dónde salió. Disculpe, maestro, ¿lo podría repetir otra vez más? Por favor. ¿Perdón? ¿Lo podría repetir otra vez más el procedimiento? Sí, es lo que les pregunto. Bueno, hasta aquí está claro, ¿no? De que dibujamos el circuito para el tiempo cero menos Sí, o ahí desde ahí. está claro. Ok. Es lo que les comentaba, ¿no? De que si esta formulita aquí les quedaba claro. Eh, si ven, por ejemplo, creo que ya habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tengo una fuente de voltaje, voy a poner aquí, por ejemplo, 10 volts, ¿no? Y aquí yo tengo una resistencia, voy a ponerle de 1 kilo ohm, ¿no? Para exagerar valores. Y aquí tengo pues una especie de circuito abierto. ¿Cuál es el voltaje que yo miraría entre estas terminales? Como hay un circuito abierto, pues la corriente que circula por aquí pues es de 0 amperes. Si esto es así, pues entonces no puede haber caída de voltaje en esta resistencia aquí. Así que aquí yo voy a tener pues 0 volts. Entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, pues sería menos 10 más 0 volts más B igual a 0, ¿no? Entonces me queda que B es igual a 10 volts. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Aquí yo tengo un voltaje que no es precisamente este de acá, ¿no? Entonces aquí yo tengo un voltaje X. Pero como no hay circulación de corriente en esta resistencia, pues esta resistencia no tiene caída de voltaje. Entonces, el voltaje X es el mismo que el voltaje que encontraría en estas terminales de aquí. Entonces, si yo, pues, me centro en este circuito formado por la fuente, la resistencia 4, la de 6 y la de 30, pues se forma una especie de divisor de voltaje de resistencias en serie. Entonces, si recuerdan de la formulita, aquí en el caso de resistencias en serie, pues es fácil hallar pues el divisor de voltaje, ¿no? El voltaje que quiero hallar, pues la resistencia en donde está ese voltaje va en el numerador y en el denominador pues va la suma de todos los elementos que van conectados en serie. Entonces por eso aquí son 4, 6 y 30 en el denominador y en el numerador pues vale 30 porque es este voltaje el que quiero hallar, que debe ser igual al voltaje en B0 menos. Y bueno, lo multiplico por el valor de la fuente, ¿no? Ya saben, vamos a ver, lo habíamos visto, vamos a ver si por aquí, nada más para recordar, a ver si por aquí, vamos a ver en qué sesión. Uf, espero que ahora sí la tiene. Bueno, era esta de aquí, ¿no? Sí, bueno, si recuerdan, estamos utilizando un divisor de voltaje. Entonces, en ese caso, nuestro divisor de voltaje estaría formado por tres resistencias. Yo quisiera hallar el voltaje de Bn, haciendo la comparación con, con ese circuito. No sé si, bueno, lo voy a redibujar aquí para que quede un poquito más claro, ¿no? Se centren el- en cómo se percibe el divisor de voltaje. Ya quité el interruptor y ya quité esta parte de aquí que me estorba, por decirlo de una manera. Aquí están los 30 ohms, aquí hay 6 ohms y aquí hay 4 ohms, ¿no? Y aquí hay 64 volts, ¿no? Estoy borrando todo lo que no me sirve para resolver cuánto vale el voltaje B en el tiempo cero menos. Entonces me concentro en esto, ¿no? Y aquí pues yo quiero hallar el voltaje
X. Entonces, si ven, pues, bueno, si pusiera la formulita, para el caso de 3 resistencias, aquí sería pues R1, R2, R3, y yo quiero hallar el voltaje B3, ¿no? Se supone que aquí está el voltaje 1 y aquí está el voltaje 2, ¿no? Pero yo quiero el voltaje 3 y aquí está el voltaje B de la fuente. Entonces, el divisor de voltaje me dice que el voltaje B3 es igual a R3 entre R1 más R2 más R3, y todo eso se multiplica por B. Es lo que tenemos en esta sesión que creo que fue la del 7. Sí, fallé. La del 3, fallé otra vez. Aquí, la del 31, que es esta de acá, ¿no? Entonces son estas formulitas de aquí, que si yo quiero ya el voltaje 1, pues la resistencia 1 va en el numerador, y abajo en el denominador va la suma de todas las resistencias que forman parte del divisor. Entonces en este caso pues yo estoy interesado en Bn, ¿no? Entonces Rn es la que va arriba. En este caso mi circuito consta de 3 resistencias. Entonces lo que estoy aplicando aquí pues es un divisor de voltaje, ¿no? Entonces aquí pues esa Bx pues sería mi B3, y pues mi R1 sería la de 4, mi R2 sería la de 6 y mi R3 sería la de 30 ohms. Entonces estoy aplicando esta fórmula aquí. No sé si con eso ya queda claro o ya los perdí. Bueno, entonces, bueno, haciendo las cuentas, aquí nos quedan 48 volts, ¿no? Chispas, esto de por acá no le hagan mucho caso, nada más fue un recordatorio. No lo voy a borrar, pero pues no le hagan mucho caso por el momento. Vamos a encerrarlo por ahí. Es como si fuera una especie de repaso, ¿no? Entonces eso no nos importa mucho, pero no lo voy a borrar. Nada más, no lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, continuando por aquí, bueno, ya tengo que el voltaje en el tiempo 0 menos es igual a 48 volts. Bueno, pues ya está, ya se cumplió la misión. Ya sé cuánto vale este voltaje que es del capacitor, que es el que me interesa hallar. Y ahora pues voy a dibujar el circuito para el tiempo eh, en 0 más, que es el primer instante en el que el interruptor se cierra. Entonces me va a quedar algo como esto. Bueno, aquí seguimos teniendo 64 volts, 4 ohms, 6 ohms, 30 ohms y 15 ohms. Y pues aquí, eh, pues está un cuarentavo de faradio. Y pues aquí está el voltaje B. Bueno, y la corriente I, pues pasa a través de
la resistencia de 6 ohms. Pues por aquí está yendo la corriente y todo eso estamos en el instante t igual a 0 más. Entonces, bueno, de alguna manera vamos a eliminar la fuente de 64 que está en serie con la de 4 ohms. Esto es, si tiene un poco de imaginación, pues esto se podría dibujar de la siguiente manera. No, vamos a ver si sale. Más o menos lo podríamos dibujar de esta manera. Entonces, esta, esta parte de aquí, pues es un nodo. Esta parte de aquí, a la hora de cerrarse el interruptor, pues esto se vuelve un nodo, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces, bueno, pues ya lo podemos dibujar como mejor nos plazca en una forma equivalente. Entonces, a lo mejor y decimos, bueno, pues entonces eso lo podemos dibujar más cuadrado de esta manera. Bueno, entonces aquí sería la de 64 volts, 4 ohms y 6 ohms, 30 ohms, 15 ohms. Por aquí sigue circulando la corriente I. Aquí sigo teniendo el voltaje V y aquí tengo un 40avo de faradio. Entonces, si ven, pues es una forma equivalente de dibujar ese circuito, pero de esta forma, ¿no? Esto de acá, sigue siendo, un nodo, porque se puede ver como esta forma que es equivalente a esta. Entonces, si eso es así, como que se separa el circuito de la izquierda con el de la derecha a partir de ese nodo en cuestión. Entonces, lo que nos queda aquí es de que, pues, es un circuito con resistencias y una capacitancia, pero sin fuentes. Entonces, pues, esta parte de aquí ya la podemos eliminar. Entonces, nuevamente, ¿no? Pues desechamos esta parte de aquí, ¿no? Esta, pues ya no nos interesa para nuestro análisis. Entonces, esta la podemos despreciar y nos concentramos solamente en esta parte de aquí, ¿no? Esta sí. Entonces, para concentrarnos, pues dibujamos solamente esta parte de aquí. Ya saben, la corriente que circula por acá, en esta equivalencia, pues es de 0 amperes, porque no hay forma de que regrese corriente por acá. Entonces, por eso son 0 amperes aquí. Y pues quedan aislados los circuitos. Entonces, nos centramos en esta parte de aquí. Y nos queda, pues, ese circuito equivalente.
Bueno, pero aún así sigue estando un poco complicado el circuito para hallar B. B me va a servir de base para encontrar I. Bueno, entonces lo que voy a hacer es de que voy a mirar la resistencia eh, vista, bueno, desde las terminales del capacitor, pero antes de continuar, se me estaba pasando, ¿no? De que todavía estoy en el tiempo t igual a 0 más. Entonces, como se trata del voltaje de un capacitor, el voltaje en el tiempo 0 más es igual al voltaje en el tiempo 0 menos, y esto pues es igual al voltaje 0, y a esto le llamo el voltaje 0, y esto habíamos quedado que nos había dado 48 volts, que era lo que nos daban las cuentas de esta operación. Entonces, bueno, ya está. Ahora, ya para hallar el voltaje para el tiempo mayor que 0, pues entonces, chispas, si solo fuera una resistencia, pues estaría muy fácil, ya tendría la respuesta a la vista. Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a desconectar el capacitor y, a ver, vamos a ver. Ok, ok, chispas, pensé que era de la clase. Bueno, una disculpa. Ok, bueno, entonces, bueno, muy bien, entonces, pues vamos a desconectar el capacitor y vamos a ver cuál es la resistencia que mira este capacitor. Entonces, si ven, ya desconecté el capacitor, aquí quedan 6 ohms, 30 ohms y aquí 15 ohms, ¿no? Entonces yo voy a hallar la resistencia equivalente vista desde este par de terminales. Y bueno, pues veo que la de 6 está en paralelo con la de 30 y ese paralelo está en serie con la de 15. Entonces, la resistencia equivalente sería entonces, pues sumar 6 ohms en paralelo con 30. Y a eso le voy a sumar los 15 eh, ohms. Entonces, esto es 6 por 30 entre 6 más 30 más 15. Y pues esto nos da, vamos a ver, 6 por 30 entre 36. Pues nos da 5 más 15, pues 20, ¿no? Nos da eh, 20 ohms. Entonces, yo regreso eh, al circuito equivalente y me va a quedar algo como eso, ¿no? Aquí me va a quedar pues una resistencia equivalente que ya sé que vale 20 ohms en conexión con un capacitor de un 40avo de faradio. Y aquí está B. Entonces ya sé que esta vale 20 ohms. Entonces, si ven, pues esto de aquí es el mismo caso que tenemos aquí, nada más que cambiaron de lugar la resistencia y el capacitor, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Nada más hay que girarlo. Pero es lo mismo. Entonces, pues ya de aquí nos podemos ir directamente a la solución por fórmula, ¿no? Tenemos que el voltaje B, pues es igual a B0 por E a la menos T entre tau volts. Aquí, pues en este caso, ¿quién es tau? Tau es igual a la resistencia equivalente por la capacitancia. Entonces, esto es pues 20 ohms por un
40avo de faradio, ¿no? Entonces esto nos da, pues otra vez, 1/2. ¿Quién es B0? Pues es 48 volts, ¿no? Que es lo que habíamos encontrado para el tiempo 0 menos y el tiempo 0 más. Y pues ya estuvo, ya hallamos BDT. BDT pues es igual a pues 48 E a la menos T entre 1/2, así que nos va a quedar 2 veces T volts. Bueno, entonces aquí tenemos este resultado parcial, que no es lo que nos están pidiendo, pero lo que nos piden es la corriente I. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a encontrar la corriente del capacitor. Vamos a hallar la corriente del capacitor. Entonces, si calculamos la corriente del capacitor, pues nos dicen que es capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, pues eso sería igual a un 40avo por la derivada de pues 48 por E a la menos 2T. Entonces, bueno, haciendo las cuentas, vamos a ver, esto nos da, vamos a ver, 48 40avos, nos da 6 quintos. Lo que estoy haciendo es sacar esa constante dentro de la derivada. Entonces serían 6 quintos, bueno, derivando E a la menos 2T, pues nos daría, pues, menos 2 por E a la menos 2T, ¿no? Entonces, finalmente nos queda que la corriente es igual a menos 12 quintos de E a la menos 2T. Esta es la corriente del capacitor. Y el signo negativo corresponde a que en este caso, pues la energía que se almacenó en el capacitor, pues ahora la está devolviendo. Entonces por eso cambió el signo de la corriente, porque cambió de dirección. Entonces en realidad hay una corriente que está circulando para acá. Entonces, si esto es así, nosotros podríamos sustituir a este circuito como por una especie de divisor de corriente. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos dibujar el circuito de esta manera. Sustituimos por conveniencia al capacitor como una fuente de corriente que tendría esta dirección, y entonces esta corriente sería de 12 quintos de E a la menos 2T. Y pues aquí tengo la resistencia de 15 ohms, 6 ohms y 30 ohms. Entonces aquí está la corriente I. Bueno, entonces pues ya saben, como esta resistencia está en serie con la fuente de corriente, pues como que esta resistencia pues tiene la misma corriente que la de la fuente, ¿no? Entonces aquí siguen en esa parte de aquí pues siguen pasando 12 quintos de E a la menos 2T. Entonces, bueno, aquí yo puedo aplicar un divisor de corriente. Entonces yo puedo decir, bueno, pues la corriente I es igual a, nuevamente, no aplicando el concepto de divisor de corriente, pues sería 30 entre 6 más 30 por 12, 12 quintos por E a la menos 2T. Entonces, al hacer las cuentas, serían, vamos a ver, serían 30, 36avos por 12 quintos. Y pues esto nos da 2 por E a la menos 2T
amperes y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, es un poco elaborado, pero bueno, espero que vayan viendo de que en realidad no está tan complicado, solamente que hay que pues recordarnos de que ya tenemos varios recursos aprendidos a lo largo del curso, entonces nada más hay que identificarlos para que los apliquemos y nos faciliten el trabajo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Yo tengo uno, maestro. Sí, diga. Perdón, pasa un coche. El valor de T lo podríamos sustituir en algún momento para que nos dé una respuesta. Por ejemplo, para evaluarlo en algún tiempo en particular, no sé si terminó su Bueno, pregunta o bueno, se cortó. ¿Perdón? se cortó. Ah, ok, sí, me puede plantear otra vez su pregunta, por favor. Sí, que si el valor de T lo podemos sustituir en algún momento para obtener un valor en numérico. Ah, sí, claro. Este, eh, hay un ejercicio que está medio laborioso. Este, por lo general, esto en un examen no lo pondría, ¿no? Porque sí está medio elaborado. Ujú. Pero, este, sí, por ejemplo, si ustedes dicen, les pueden pedir, calcule, la corriente I para, pues, T igual a un segundo, ¿no? Entonces, pues, ya ustedes evalúan esa expresión en algún tiempo en particular. Entonces, Ujú. esto, si ustedes llevan electrónica de potencia, más adelante, ¿no? Todavía falta bastante. Y bueno, si ustedes llegan a animarse a estudiar la optativa de electrónica de potencia, pues esos interruptores que aparecen aquí, eh, que aparecen en el circuito, pues son elementos electrónicos como transistores, entonces, que funcionan como switches. Y pues se supone que ustedes los van a estar controlando, cerrándolos y abriéndolos. Y pues ahí, pues van a ver algunas técnicas, ¿no? Entonces, por lo general eh, son pulsos cuadrados que que tendría el comportamiento del estado del interruptor, o sea, se estaría cerrando y abriendo, este, entonces, por ejemplo, donde sí se podría necesitar es, por ejemplo, que nos digan, eh, sí, pues, vamos a ver, para no complicarme mucho con el ejemplo, haz de cuenta que nos dicen, bueno, ya está, se cerró el interruptor en el tiempo cero, pero se va a volver a abrir en el tiempo igual a un segundo. Entonces, chispas, entonces habría que evaluar el último valor que se obtuvo en el voltaje del capacitor para que podamos tener la condición inicial en ese tiempo de un segundo cuando cambió de estado el interruptor. Pero sí, sí podemos evaluar pues en algún instante que nos interese esta expresión y obtener ya un valor numérico. Pero bueno, por lo general se acostumbra más a tener la formulita. Pero Chispa, no sé si responde su pregunta, nada más lo mareé. Pues sí, lo respondió. Ok, muy bien, entonces a ver si para en otra sesión resolvemos un ejercicio donde se abra y se cierre el switch y se vuelva a abrir para calcular pues cómo se comporta el voltaje. Podríamos realizar una simulación y pues hacer la comparación entre lo que calculamos y lo que nos da la simulación para entender o ver de manera gráfica cómo es que se está comportando alguna variable del circuito. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario.
Bueno, si no hay más preguntas, detenemos la grabación. Sí, perdón. ¿Para cuándo quedarían los ejercicios? Ah, de veras, cierto. Bueno, ¿ya les echaron algún vistazo? ¿Hay alguna duda con los ejercicios o todo está tranquilo? Eh, Vamos a Tranquilo. ver. Ok. Bueno, no sé, al menos creo que el 2 se veía sencillo. No sé si tendrá alguna problemática, pero se veía sencillo. A ver, vamos a echarle un vistazo a... mm, hacia aquí. Bueno, vamos a ver, todos se ven, este, relax. Bueno, a mí con el que me reprobaron fue con ese ejercicio 4, pero bueno, a lo mejor ustedes sí encuentran la solución. Eh, bueno, pues espero que no les dé mayor problema a alguno de los ejercicios. Entonces, bueno, me lo van a devolver, me van a devolver las respuestas en un archivo electrónico, ya sea que lo resuelvan a mano y me mandan pues las fotos de su solución pues en PDF para que no haya problema. Y pues si lo van a hacer a computadora no tienen que poner a detalle todo el procedimiento para resolverlo, ¿no? Nada más pongan los resultados importantes en el procedimiento. Eso más o menos les quería comentar, ¿no? Por ejemplo, pues, aprovechando unos 5 minutitos más, les robo su tiempo para, eh, pues, plantear una especie de solución. Ya ven que aquí, pues, lo tenemos todo revuelto, ¿no? Entonces, si ustedes lo vuelven a revisar y no hay nadie que nadie se los explique, pues, ¿y eso qué diablos es? No le entiendo nada. A menos que se pongan a analizar con cuidado. Entonces, más o menos, vamos a ver si hay chance de poner por aquí una solución como me gustaría que me la redactaran. Por ejemplo, aquí está todo revuelto, ¿no? Este, pero por ejemplo, originalmente el circuito era, perdón, el ejercicio era, en este caso, pues hallar el equivalente de Thevenin del circuito a la izquierda de las terminales A y B, ¿no? Era lo que nos pedían originalmente. Entonces, lo único que tendrían que decir, bueno, para reportarlo, pues sería algo como esto, ¿no? Pues me dicen, bueno, sustituyendo, bueno, primero hallamos, bueno, sería algo así como que primero hallamos, pues, el voltaje de circuito abierto, ¿no? Entonces, ponen el diagrama nada más bueno, de como lo resolvimos en esa ocasión, nada más ponen el diagrama del, del circuito en el que, pues, se plantea dónde se encuentra el voltaje de circuito abierto, ¿no? Sí, creo que no me va a llevar 5 minutos si lo trato de resolver, ¿no? Entonces, bueno, ya lo teníamos resuelto, pero no era en esta parte de aquí. Aquí era allá la resistencia de Thevenin. Bueno, más o menos es la idea, ¿no? Primero ya es el voltaje de circuito abierto. Entonces, eso ya lo habíamos hecho en esta sesión de aquí. Entonces, no tienen que poner con mucho detalle el procedimiento que utilizaron. Por ejemplo, nada más habría que hacer las anotaciones correspondientes y las ecuaciones claves, como por ejemplo aquí, la ecuación a la que en esa ocasión le llamamos la ecuación 1. Bueno, Chispas, no me va a dar el tiempo para responder de manera pues correcta lo que les quiero plantear, así que denme chance y les expongo la solución de este ejercicio que vimos en la sesión del 28.
de septiembre. Se los pongo en orden para que ustedes vean qué es lo que tienen que poner en su respuesta a estos ejercicios. Entonces, a partir del momento en que yo les entregue esa solución, tienen ustedes una semana para entregarme sus respuestas. Así que, por ejemplo, si no hago mi tarea de aquí para el martes, que por cierto el martes es festivo, pues ustedes tienen una semana a partir de que yo suba el archivo con la respuesta modelo en esa parte de aquí de, pues, en materiales de clase. Aquí les voy a poner un archivo como que respuesta modelo para los ejercicios del ensayo 01. Entonces, a partir del momento que aparece aquí la fecha en que se subió el archivo, ustedes cuentan con una semana para que suban su respuesta de esta tarea. No sé si fui claro o los confundí con la propuesta, para que no pongan todo el desarrollo en las soluciones de sus ejercicios. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna confusión o todo en orden. ¿Nos va a avisar aparte de cuando cuando sube el archivo o estamos pendientes para que sepamos? Bueno, yo espero subirlo el martes. Si eso es así, pues bueno, sería para el 19 de octubre que tendrían que entregar sus ejercicios. Entonces, bueno, pues ya quedó. Mejor así me presiono. Entonces, los ejercicios son para el 19 de octubre. Entonces, vamos a ponerlo aquí, aquí en choncho, ejercicios, este, para entregar, el 19, de octubre. Ya está. Entonces quedan para el 19 de octubre. Creo que es suficiente tiempo. No sé si haya alguna sugerencia o alguna inconformidad con este acuerdo o todo en orden. Ninguna, creo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, pues, chispas, detenemos la grabación.